sexo, género, edad y demás, todo eso estarían en contra. Entonces, aquí el baremo de puntajes nos va a ayudar justamente a saber si estamos bien, si estamos mal, si tenemos ese problema o no. Y en el caso de personalidad límite, se refiere a lo que es una persona o una personalidad, mejor dicho, que no puede controlar sus acciones, ¿no? Lo que dice o lo que hace. Es una persona muy impulsiva, se podría decir. En los dos puntos más importantes. Obviamente el resto también lo son, pero a ellos lo que más les interesa esos son dos. En el caso de la opción paranoide, esquizofrénica y esquizotípico hasta obsesivo compulsivo, no son de tanta relevancia, pero no estaría de más tenerlo siempre controlado y regulado. ¿Sí? Una vez terminado eso, nos vamos a ir aquí a las gráficas. Aquí en las gráficas donde realmente vamos a saber si son aptos o no. Al decir aptos me refiero que desde el 0 hasta el 4 se podría considerar una persona normal, estable o equilibrada. Desde el 5 hasta el 9 ya es un caso clínico. O sea, esta persona sí tiene un problema de personalidad y debería tener un tratamiento psicológico, terapia y demás. Esperemos que ustedes no lleguen a esa cifra del 5 para arriba, ¿no? Tendría que ser de 4 para abajo. Pero vamos a ver el test y cómo funciona esto de la evaluación. Bien. Como siempre recomiendo a todas las personas que van a entrar a esto de las evaluaciones, tanto policiales y demás, es que siempre estén atentos a las instrucciones, ya sea que estén así como en acá, ¿no? Estén por escrito, que diga un supervisor, ¿no? Alguien que va a guiar todo este asunto y les va a ir indicando, entonces tienen que estar atentos. Independientemente de eso, cualquiera sea el caso, siempre es importante comprender esto de las instrucciones, o si es que hay alguna duda o algo no se ha entendido bien, alzar la mano y volverle a preguntar, ¿no? Perdón, puedo marcar, puedo manchar, puedo pintar, tengo que llenar solo en la hoja de respuesta o tengo que llenar en el examen más, o sea, todos esos pequeños detalles que quizás se les puede ir, ¿no? Y en el último instante ellos digan, no, en la hoja de preguntas igual tiene que estar marcado como también en la hoja de respuestas, o viceversa, o solamente en la hoja de respuestas y ya, entonces hay que estar al pendiente. Bien, uno de los ítems que nos pregunta este test es el propósito de este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted en los últimos 5 años. ¿Qué significa eso? Que si digamos uno de ustedes tiene 19, entonces al test le interesa conocerle desde sus 14 años. Si alguien tiene 21 años, le interesa al test conocerle desde los 16 años, ¿no es cierto? Entonces la parte de la infancia o la niñez no nos interesa, o por lo menos al test no le interesa. Siguiente, dice, por favor no omitir ningún ítem. ¿Qué significa eso? No dejen ninguna respuesta en blanco, respóndanlas todas. ¿Sí? Respóndanlas todas. ¿Qué pasa si dejan en blanco? Posiblemente pueden hacerse descontar puntaje, que eso obviamente no les conviene, o directamente se anula la evaluación. Entonces, para no estar con esa susceptibilidad en la mente y en el corazón, les sugiero que respondan todo el test completito. ¿Está? Aquí menciona, ¿no? No hay límite de tiempo, eso en allá va a cambiar. Me imagino que les van a dar entre 20 a 40 minutos exagerando. Si van a hacer 4 evaluaciones, les van a dar unas 2 horas, hora y media, más o menos. Entonces, el tiempo, controlar el tiempo también es importante en estas evaluaciones. ¿Listo? Aquí algo interesante que dice, ¿no? El tiempo, las respuestas no hay correctas ni... O sea, no hay respuestas buenas ni malas, simplemente son respuestas. Eso en una terapia normal es así, es como se debería de hacer. Pero ustedes están aquí para aprender cómo funciona el TEDS y cómo vencer al TEDS, si quieren llamarlo así. 3. Cuando la respuesta sea verdadera, señalar con un círculo, no, aquí va a ser en este caso, la respuesta verdadera, y con una respuesta falsa, con otro círculo, en el caso de la F. ¿Listo? Bien. Antes de comenzar con los ítems o con las preguntas, hay que tomar algo muy en cuenta con referente a esto. Lo normal, lo ético, si quieren llamarlo así, sería que ustedes respondan este test con toda la verdad, o sea, siendo sinceros. Pero como ustedes bien saben, la sinceridad medio que no les va a ayudar mucho a lo que es la aprobación de este test o de esta evaluación. Entonces, ¿qué
mecanismo vamos a usar para responder esto? Simple. Se van a imaginar que ya son oficiales, o sea, que ya son, ya sean sargentos, tenientes o técnicos superior, que están algunos también en esa área. Imagínense que ya son profesionales, ya han cumplido, ya tienen un uniforme, o sea, ya todo. La pregunta sería, un profesional de esas características, ¿cómo tiene que responder a estas preguntas? Entonces, desde ese enfoque, van a empezar a llenar este test, ¿listo? Como si ya fueran oficiales, como si ya fueran profesionales, van a empezar a llenar este test. Entonces, en vista de eso, comenzamos con el número 1. Normalmente me divierto y disfruto de la vida. Yo creo que la respuesta es más que obvia, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Entonces vamos a ponerle verdadero. Obviamente ustedes lo van a hacer a pulso. Yo lo estoy haciendo aquí en la computadora. ¿No? Ahí está, verdadero. ¿Confío en la gente que conozco? Yo creo que sí, ¿no? Por algo la conoces y eso inspira confianza. Entonces también verdadero. No soy minucioso con los detalles pequeños. Aquí, ¿qué opinan? ¿Falso o verdadero? La pregunta 3. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? No soy minucioso con los detalles pequeños. Un oficial o un profesional en el área debe de ser minucioso con esos detalles, ¿no es cierto? Tiene que ser minucioso, tiene que observar lugares, cosas, posiciones, situaciones, objetos y demás para poder hacer bien su trabajo. Entonces, en este caso, va a ser también verdadero. ¿Se escucha bien? Sí. Magnífico. Número 4. No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. Aquí automáticamente yo creo que es más que obvio que va a ser falso. Ahora ustedes me dirán, pero dicen, ¿por qué no nos da las respuestas y ya, no? O sea, el problema es que no sabemos exactamente qué test va a ser. Asumimos que va a ser el DSM-4, como también podría ser el D6PF, que normalmente se usa también para este tipo de evaluaciones. Entonces, lo que nos interesa que ustedes aprendan no es el test en sí, sino cómo funciona el general de los tests. Así, si entra el DSM-4, si entra el D6PF, si entra el SQR, si entra el millón u otro, ya van a saber más o menos cómo manejar estas evaluaciones, porque todas las evaluaciones tienen una generalidad para poder leer y trabajar y llenarlas. ¿Listo? Sigamos. 5. Muestro mis sentimientos a todo el mundo. Esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiene un mecanismo de defensa. ¿No es cierto? Ustedes cuando conocen a alguien no le cuentan todo de entradita, ¿verdad? Primero le preguntan su nombre, en qué trabaja y hasta ahí. De repente en otra reunión, cita, qué sé yo, ya le preguntaron un poquito algo más personal y así sucesivamente. Entonces, es un mecanismo de defensa totalmente natural, es no decir las cosas a la primera. Seis, dejo que los demás tomen decisiones por mí. Yo creo que eso es más que obvio, ¿no? Nada que ver. Ustedes son personas totalmente independientes que toman sus decisiones por sí mismos. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco. Esto es completamente natural, es verdadero. Verdadero, natural. Ceder a algunos de mis impulsos me ha causado problemas. Falso. Se supone que ustedes ya controlan sus impulsos. Entonces no hay razón. Mucha gente que conozco me envidia.
Aquí el problemita está con esto de la palabra mucho. Quería mostrarles esos ratitos y vamos a aprovechar ya que estamos en virtuales acá. Aquí vamos a irnos un cachito. Esto es obviamente del MP2, pero como les decía, hay generalidades y esto se va a repetir en ese también. Tengan mucho cuidado con las preguntas que usan la palabra siempre, nunca, muy o muchas. ¿Por qué? ¿Por qué mucho cuidado con esto? No, por eso no quiero decir que todas sean falsas o que todas sean verdaderas. No, va a depender mucho de acuerdo al contexto de la pregunta. Pero bien, ¿por qué? Por ejemplo, si en una pregunta dice siempre me duele la cabeza, o sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si bien nos duele la cabeza, no siempre, es alguna vez, una vez al mes, de repente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta palabra, ¿sí? Otro detalle interesante, vamos a encontrar también durante el test, que hay el término me gusta, disfruto y deseo. Estos tres, para el TED, son preguntas neutrales. ¿Qué significa eso? Que no afecta mucho a lo que es la evaluación. Si bien, obviamente, va a otorgar algún punto, o puede restar algún punto, no son significativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no son significativos? Porque si yo dijera, por ejemplo, no me gusta bailar, por ejemplo, el hecho de que yo baile no afecte en nada mi profesionalismo. O sea, no me hace más profesional, pero tampoco me hace menos profesional. ¿Se dan cuenta? Si aquí dice disfruto, no sé, caminar, no va a afectar en nada, ¿no es cierto? Mi título, mi conocimiento no se afecta absolutamente en nada. Entonces, por eso es que son neutrales, ¿sí? No va a afectar en gran manera lo que es el puntaje ni la evaluación. Pero en estas otras sí, ¿no? Siempre, muchas veces, rara vez, a menudo, pues esas pueden afectar. Simplemente hay que tener cuidado con el contexto de la pregunta. Otro detalle interesante de estas palabras es que un profesional, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Desde el punto de vista profesional estamos hablando del test, no puede generalizar, ¿sí? No podemos generalizar, no se debe de generalizar. ¿A qué me refiero con generalizar? Por ejemplo, si yo dijera todas las mujeres son mentirosas, el término todas ya está generalizando. Y si bien hay, más que no son todas. No sé, yo calculo que de cada 100 mujeres, unas 10 deben ser muy mentirosas, pero el resto nada que ver, o viceversa, ¿no es cierto? Entonces no podemos generalizar, y un profesional menos. También van a encontrar preguntas que parece que si pusieras verdadero, está bien, y si pusieras falso, también está bien. La pregunta sería entonces, ¿qué hacemos cuando una pregunta de esa naturaleza? Yo siempre antepongo estas frases. ¿Es verdad qué? Y la pregunta. O en todo caso, ¿es falso qué? Y la pregunta. Entonces esto nos va a afirmar o nos va a negar lo que sea que nos esté preguntando. Va a ser más fácil ubicarnos. Lo vamos a usar ahorita. ¿Listo? Otra recomendación para este tipo de test, tipo cuestionario, son los conceptos y definiciones, ¿sí? Hay palabritas que a veces nosotros las damos por hecho, pero significa otra cosa. O en todo caso nosotros a veces lo malinterpretamos y no lo usamos adecuadamente. En esto de las preguntas es exactamente lo mismo. Si no entendemos el contexto de la pregunta y no entendemos la palabra central de esa pregunta, podemos equivocarnos de gran manera en una respuesta. Entonces, si dentro del test encuentran alguna palabra que no conocen, no sabían, o no entienden su significado, o no entienden a qué se refiere, no está de más googlearlo o buscar en el diccionario. No está de más, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo varios términos que parecieran lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, el término sexo, sexualidad y coital, si bien hablan de un tema, son o se usan en diferentes situaciones de ese tema. Por ejemplo, en el caso del sexo, simplemente es la diferenciación biológica o física, también se quiere llamarlo así, entre un hombre y una mujer o macho y hembra. En el caso de la sexualidad, se refiere a la conducta de los géneros o de los sexos en todo caso. Su conducta nada más, ¿sí? Y en el caso de coital, bueno, pues es la acción de la reproducción. ¿Se dan cuenta? Entonces estos tres son totalmente diferentes, pero se basan en un mismo tema. Así como cultura y sociedad. Parecen lo mismo, pero no lo son. Son dos cosas totalmente distintas. Tomando esa recomendación en cuenta, ahora sí, volvamos otra vez a nuestro test. Bien, continuemos. Estamos en la pregunta 9. Mucha gente que conozco me envidia. Ahí estamos, ¿no? Mucha gente. De que nos envidian, pero no creo que sea mucha gente.
¿no es cierto? De cada 10 personas, uno de repente debe de tener ese pensamiento mezquino. El resto les va y les viene lo que hacemos o dejamos de hacer. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. Se dan cuenta, esta pregunta se está repitiendo y eso es otra característica muy interesante de estos tests, que una misma pregunta se va a repetir 2, 3, hasta 4 o 5 veces, pero se va a repetir de diferente manera. En este caso, el número 10 con el número 3 son muy, pero muy similares, solo que están con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si en la primera pregunta hemos puesto falso, en esta segunda debería de corresponder el falso. Como siempre, nunca está de más leer 2, 3 veces para entender bien la pregunta. ¿Sí? Pero en este caso decía, no, doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupa los detalles, falso. Ustedes sí se preocupan. Y en este 3, no soy minucioso con los detalles pequeños. ¿No? Aquí era falso, ¿no? Este era falso. Aquí era falso. Ahora sí. Ahí está bien. ¿Listo? Bien, sigamos. Nunca me han detenido. El término nunca, hemos dicho que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nunca. O sea, jamás pasó. Me han detenido. Por desgracia, el término detenido es muy ambiguo, porque no sabemos si se refiere a si nos han detenido, ¿no? Con esposas, enmanillados en algún lugar, qué sé yo, clandestino y o ilegal, o detenido de simplemente no vas a ir o no vas a hacer, ¿no? En el caso de ustedes, como dice en el test, ¿no? 5 años atrás, vamos a asumir que se refiere a los padres. Entonces, esto va a ser falso, ¿no? Porque los papás siempre nos ponen límites. Y en el caso de ustedes les han puesto. 12. La gente cree que soy frío y distante. Aquí hay algo interesante y hay que también tener mucho cuidado. En este caso, la gente cree que soy frío y distante. El problema de esta pregunta es que no sabemos nosotros, como individuos, qué piensa la gente. Entonces, como no sabemos, directamente es falso. ¿Sí? Ahora, obviamente va a haber preguntas que cuando diga igual la gente, pero va a estar a nuestro favor, quizás podríamos usarlas a nuestro favor, pero va a depender mucho de la pregunta. Va a depender mucho de la pregunta. ¿Está? Bien, continuemos. Ahí está. Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. Con intensas, o sea, no sé, podemos decir muy apasionadas, muy joviales, muy dinámicas, pero poco duradas, o sea, que duran no más de un mes. Entonces, ese es el detalle. Entonces voy a copiar esto y nos vamos a la segunda parte. Por si acaso esto va a ser falso porque es gente impulsiva, si se dan de cuenta. Y ustedes no lo son personas coherentes, éticas, se supone que ya son así. 14. La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. Ahí estamos otra vez generalizando, pero lo que les decía hace rato va a depender mucho del contexto de la pregunta. En este caso, es justa y honesta conmigo. En este caso nos conviene ponerlo como verdadero, porque si bien está generalizando, decir muchas, también solo se relaciona con mi persona, ¿no? Ahí dice bien clarito conmigo. Entonces ahí se simplifica, si quieren llamarlo así. La gente tiene una gran opinión sobre mí. Decíamos hace rato que no sabemos lo que piensa la gente, pero para esta pregunta nos conviene que sea verdadero. Entonces vamos a ir a manipular el test. Listo. 16. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. Molesto o fuera de lugar. Este de molesto es el problemita. Porque como futuros oficiales van a estar en diferentes situaciones, manifestaciones, conciertos, qué sé yo, cosas de esa naturaleza. Y tienen que estar lo más tranquilos posibles. Su contexto no tiene que tener ninguna influencia sobre ustedes. Entonces, esto va a ser falso.
Ahí tenemos, falso. 17. Me siento fácilmente influido por lo que me rodea. Lo que les decía hace rato, es la misma pregunta, pero de diferente forma. Entonces, falso también. 18. Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien. Esto es verdadero porque es normal. El término normal ya arregla muchas cosas para esta pregunta. Sigamos. 19. Me resulta muy difícil tirar las cosas. El problema de aquí está en el muy. El término muy. Si no estuviera este muy, ¿no? Me resulta difícil tirar las cosas. Todavía hubiera sido. Pero este muy ya lo hace extremo. Entonces, obviamente esto va a ser falso. 20. A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera esperándolo. Si se dan de cuenta, esta pregunta, si bien dice a veces, es de inseguridad, de incertidumbre, que no saben lo que quieren. Entonces también va a ser falso. Cuando me alaban o critican, manifiesto mi reacción a los demás. Cuando me alaban o critican, no alabar, o sea, eres bueno, eres capísimo, o critican, ¿no? Te has equivocado, qué sé yo. Manifiesto mi reacción a los demás. Obviamente aquí no dice si esa reacción es buena o es mala, no dice. Pero, como les decía hace rato, ustedes son personas que se controlan a sí mismas, ¿no? Que ellos son profesionales, entre comillas, entonces va a ser falso. Uso a la gente para lograr lo que quiero. Aquí está bien interesante. El término uso normalmente es aplicado para objetos. ¿Sí? Entonces, obviamente, ustedes a las personas no lo pueden ver como objetos. Y ahí está el detalle. Si aquí hubiera dicho contrato o pido a la gente para lograr lo que quiero, ya hubiera sido otra situación. Entonces, por el término uso, esto obviamente va a ser falso. 23. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente. Aquí hay dos problemas. Primero, demasiado tiempo. Y segundo, perfectamente. Si bien es admirable que alguien trate de lograr la perfección, invertir mucho tiempo en algo así es contraproducente. No hay tiempo literalmente para hacer eso. Entonces, simplemente le vamos a poner falso. A menudo la gente se ríe de mí a mis espaldas. Decíamos hace ratos, y este sí no nos conviene, que no sabemos lo que la gente piensa. Entonces, simplemente le vamos a poner falso. Nunca he amenazado con suicidarme ni me he autolesionado a propósito. Entonces, yo creo que esto es más que obvio, ¿no? No hay que pensarlo mucho. Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando. Son inestables. Entonces, falso. Para evitar críticas, prefiero trabajar solo. Ahora, aquí está algo interesante. Por desgracia, en su área de ustedes especialmente, como futuros oficiales y demás, casi el 90% del tiempo en la cual van a estar trabajando siempre va a ser al lado de un camarada, ¿no? De un compañero o compañera. Entonces, que les guste trabajar solos precisamente no es muy conveniente o no muy bien visto dentro de la academia. Entonces, falso. Me gusta vestirme para destacar entre la gente. Aquí está otra cuestión interesante. El término me gusta, decíamos hace ratos, que no influye mucho en lo que es el TED. Y tampoco afecta mucho, porque aquí dice, ¿no? Para destacar. En el caso de ustedes, la misma institución castrense a la cual se van a postular, ustedes les va a exigir que estén bien vestidos, que estén bien planchados, bien afeitados, bien pulcros, bien todo. Entonces, se está dentro del requerimiento eso. Entonces, podemos ponerle verdadero. Como ustedes muy bien saben, si no lo hacen así, incluso los pueden arrestar, o sea, no pueden salir de franco y esas cosas. 29. ¿Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos? Obviamente esto va a ser falso, porque se supone que ustedes son éticos, morales. Soy más supersticioso que la mayoría de la gente. Aquí la mayoría ya lo arruinó. Pero aquí lo otro interesante es la parte de supersticioso. ¿Qué es ser supersticioso? ¿Alguien sabe el concepto de superstición?
creencia que no tiene fundamento racional. Ya. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Bien. Supersticioso es aquella persona que cree o piensa en algo, como decía el compañero, ¿no? En algo irracional. Por ejemplo, estaba caminando por la calle y un gato negro se me pasa. Y yo digo, ay, no, hoy día me va a ir mal. Eso es una superstición. O de repente he roto un espejo, ya tengo 7 años de mala suerte. O he hecho caer sal, es otro tiempo de mala suerte. O no sé, cosas de esa naturaleza. Hay un montón de pensamientos así que nosotros usamos, incluso con los sueños, ¿no? También. He soñado con perro y me van a robar, o se va a perder algo. He soñado con ratón, voy a tener problemas. Y cosas de esa naturaleza. Esas son supersticiones. El problema de esto es que un profesional no debería de tenerlo. Imagínense este caso. Imagínense que soy doctor, ustedes son directores de un hospital y mañana tengo cirugía, ¿no? Tengo que operar a alguien. Y no, me voy a mi casita a descansar, todo duermo, descanso y me sueño con, no sé, ratones. Y entre comillas, mi superstición me va a decir que si sueño con eso me va a ir mal. En el caso mío, siendo doctor, diré, pues, ¿no? Se va a morir mi paciente o vamos a tener complicaciones con el paciente. Y a mí se me ocurre llamarle, ¿no?, al director, a ustedes del hospital, y le digo, señor director, soy el doctor Zárate, va a disculpar, mañana tengo una cirugía, pero lo vamos a cancelar, o lo vamos a suspender, o lo vamos a retrasar. Entonces me dirán, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo le diré, es que me sueño con ratón y posiblemente el paciente muera. Entonces, dan de cuenta, un profesional no puede hablar de esa forma porque automáticamente dirían, este tipo no es profesional, es un individuo cualquiera. Entonces, obviamente, esto va a ser falso, ¿no? Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Decíamos hace rato que sexualidad se refiere a la conducta, y en este caso dice relaciones, ¿no? Hablar con las personas. ¿Cómo se puede decir esto? Interactuar, ya sea del mismo género o del género opuesto. Eso es indiferente. Entonces, esto, el problema está con ningún. ¿No? Ahí está el problema. Poco hubiera estado interesante, pero aquí dice o ningún. Entonces, automáticamente es falso porque el ser humano es eminentemente sociable. Somos de la sociedad para la sociedad. 32. La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas. Este demasiado tal vez podría presentar un problema. Si esta palabrita no estuviera aquí, estricto con las reglas, hubiera sido chévere. Pero para este caso, como ustedes son oficiales, ¿no?, son de ética, disciplina, entonces se supone que tienen ustedes un carácter riguroso. Nos lo vamos a poner verdadero. ¿Listo? Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo. Esto es falso. Porque va a haber temporadas donde literalmente van a estar solitos también. No es que no. 34. No me gusta relacionarme con la gente hasta que no estoy seguro de que les gusto. Falso. Ustedes tienen que interactuar, les parezca o no, les guste o no. La interacción es siempre importante. 35. No me gusta ser el centro de atención. Aquí está otro término, gusto, ¿no? Gustar. En este caso lo vamos a poner falso, porque al estar uniformados de verde y demás, ya son el centro de atención. Creo que mi cónyuge, o amante en todo caso, me puede ser infiel. Aquí hay algo interesante. El término creo. Un oficial, un profesional, no se va a basar en que yo creo que está pasando esto, yo creo esto otro, o yo pienso esta otra situación. Un profesional no se va a basar en eso, sino se va a basar en hechos, pruebas, testigos, evidencia y demás cosas para poder argumentar algo y más de ese calibre todavía. Entonces, un profesional no se puede basar en creencias, sino en hechos. Entonces, falso. La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo, o sea, una autoestima alta. Entonces, esto lo podemos poner verdadero. No había tanto problema. Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí. Esto también podría ser verdadero. No hay ningún problema. Decíamos hace ratos que no nos brindamos porque sí a las personas, ¿no? Tenemos que cuidar, conocerlas y demás. Me preocupa mucho no gustarle a la gente.
Me preocupa, dice, ¿no? Me preocupa mucho. Falso. Si bien nos puede preocupar, no digo que no puede ser mucho. A menudo me siento vacío por dentro. Falso. Medio tendencias depresorias. Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más. Falso. Una persona disciplinada tiene tiempo para jugar, comer, trabajar, divertirse y demás. Una persona disciplinada. Me da miedo que me dejen solo o tener que cuidar de mí mismo. Falso. Ustedes son autónomos e independientes. Tengo ataques de ira o enfado. Falso. Todo está bajo control. Tengo fama de que me gusta flirtear. Este término, flirtear, si bien en nuestro contexto, en nuestra cultura no se usa, se le va a conocer como una jelga. Una jelga es aquella frase o palabras que nosotros le damos otro significado. Por ejemplo, el famoso Kibo y Luca, ¿no? Que sería un boliviano 50 centavos. Obviamente esos términos en el diccionario como tal no están, ¿no? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española esos términos no existen, y mucho menos con ese significado. Entonces una jerga es eso, ¿no? Una palabra que nos inventamos a nivel cultural, social, y se usa, ¿no? Como el de minita, pololo, ese tipo de frases. En este caso, flirtear es como coquetear, no molestar, algo así. Entonces, si tengo fama de que me gusta coquetear o molestar, entonces podemos ponerle falso, porque no hay necesidad de hacer eso. Me siento muy unido a la gente que acabo de conocer, Falso. Decíamos hace ratos que no nos brindamos, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo. No digo que está mal, pero para lo que es esta cuestión, vamos a darle verdadero, ¿listo? Por esa cuestión de autonomía. Porque no dice nunca, no dice siempre, ¿no? Dice, prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo. Pierdo los estribos y me meto en peleas. Falso. Están controlados todo el tiempo. Y la gente piensa que soy tacaño con el dinero. Falso también. Falso. Listo, con esto ya vamos a terminar. Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre las decisiones de mi vida cotidiana. Yo creo que esto es más que obvio, ¿no? Es falso. Si bien podemos buscar ayuda con papás, amigos, qué sé yo, algún profesional, no es para las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Como tomar tu desayuno, vestirte, sino para cosas con mayor relevancia, como relación, pareja y demás cositas. Entonces, falso. Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables. Falso también. Un profesional no haría eso. Tengo miedo de ponerme en ridículo ante la gente conocida. Falso. No hay miedo de ser ridículo, entre comillas, y mucho menos de la gente que nos conoce. Tengo miedo, perdón, a menudo confundo objetos o sombras con gente. Falso. Soy muy emocional y caprichoso. Falso, no muy sensible de repente. Sueño con ser famoso. No hay mucha relevancia, entonces vamos a poner falso, ¿listo? Me arriesgo y hago cosas temerarias. Este es lo interesante. ¿Qué es ser temerario o qué es acción temeraria? ¿Alguien sabe la definición? Se refiere a algo que no era necesario. Por ejemplo, si yo ahorita conduzco un coche y atrás tengo un enfermo o una persona que requiere, ¿no?, asistencia médica urgente, como una embarazada, por ejemplo, pues sí sería algo emergente, y más si está a punto de dar a luz, correr con el coche, no pasarme incluso luz roja. Esa es una acción peligrosa y obviamente tiene su multa y demás cosas, ¿no? Entonces me pueden llevar a juicio por eso y yo tendré que justificar por qué. Pero en este caso dice temerarias. Temerario es aquello que es algo similar, pero que no era necesario. Como de esos TikTokers donde encienden su coche
y se salen, ¿no? En lo que el coche está avanzando, se salen y se ponen a bailar. Eso, por ejemplo, es una acción temeraria. O sea, han hecho eso sin ninguna necesidad. ¿Sí? Y eso es muy malo, porque es poner en riesgo sin ninguna necesidad, como el término dice, ¿no? No había necesidad de hacer eso. Todo el mundo necesita uno o dos amigos para ser feliz. La felicidad es una decisión, no depende de algo o de alguien. Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas. Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera. Esta pregunta se está repitiendo también, ¿no? Si se acuerdan, hace rato salió una muy similar. Normalmente trato de que la gente, perdón, cuando estoy estresado, las cosas que me rodean no me parecen reales. Falso. O sea, en los valores estaremos diciendo que no pueden trabajar bajo presión. Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido. Se está repitiendo otra vez. Son 3 veces, ¿no? Esta pregunta. Cuando finalizo una relación, ¿tengo que empezar otra rápidamente? Falso. ¿No es cierto? Falso. Evito las actividades que no me resultan familiares para no sentirme molesto tratando de hacerlas. Falso también. A la gente le resulta difícil saber claramente qué estoy diciendo. Falso. Ustedes pueden expresarse de manera adecuada, coherente, ¿no? Y demás. Con gente de talento verdadero. Hay un dicho que dice, ¿no? Si tienes 3 amigos borrachos, tú serás el cuarto. Si tienes 3 amigos emprendedores o estudiosos, tú serás el cuarto. Entonces, eso sí. He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación. Falso. No suelo mostrar emoción. Vamos a poner en este caso verdadero, ¿eh? Ay, caramba. Ay. Hago cosas para que la gente me admire. Falso. Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos. Verdadero. La gente piensa que soy extraño o excéntrico. Falso. Me siento cómodo en situaciones sociales. Verdadero. Aquí. Ahí estamos. ¿No? Me siento cómodo en situaciones sociales, verdadero. Tranquilo, no hay por qué estresarse, nada por el estilo. Mantengo rencores contra la gente durante años. Créanme que saber perdonar es muy importante y muchos de nosotros no sabemos hacerlo. Es falso. Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de las que dependo. Dice, me resulta difícil no estar de acuerdo. Falso. Me resulta difícil no meterme en líos. En este caso va a ser verdadero. Sí, resulta difícil. Aquí, por ejemplo, es verdad, podemos poner así, ¿no? Es verdad que me resulta difícil no meterme en líos. Verdadero. O sea, meterme en líos. No, o si quieren, es falso que me resulta difícil no meterme en líos. ¿Se dan cuenta? Esa frase, anteponerlo, nos va a ayudar rápido a enfocarnos cuál es lo correcto. Llego al extremo para evitar que la gente me deje. Falso. Cuando conozco a alguien no hablo mucho. Podría ser, hay que ver ese caso, ¿no? Pero vamos a dejarlo en verdadero. Tengo amigos íntimos, por lo menos debemos tener uno, mínimo. Y eso es natural también y normal. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda referente a este test? Que ahorita vamos a pasar a la parte evaluativa. Al ser falso,
Y aquí dice, ¿no? Respuestas verdaderas. Hacer falso, o sea, su contrario, simplemente se va a anular, ¿sí? Porque no coincide. Se va a anular. Ahí lo vamos a anular. Voy a hacer un poquito más grueso para que se note. Ahí lo anulamos. Y así cada pregunta vamos a ir, ¿no? La 38. Vamos a revisar. La 38. Ahí está. 38 hemos puesto verdadero. Entonces, ahí vamos a ir trabajando. Si es verdadero, entonces coincide. Y si coincide, es un punto a favor, ¿no? Entonces, el circuito, y le vamos a ir con un círculo. ¿No? Entonces es un puntito, porque coincide. Número 58. 58 hemos puesto, entonces se anula, ¿no es cierto? Se va a anular y así. Y así vamos a ir todas las preguntas de acuerdo a nuestras respuestas, anulándoles o otorgándoles un punto. Al final de cada columna, que ahorita voy a terminar lo más rápido posible, seguimos explicando la 66. La 66 es falso, ¿no? Falso. Entonces no coincide. Si no coincide, simplemente se anula. La 72. 72, falso también. Entonces, lo anulamos. Ahí estamos. 2 y 14, vamos a ver ahorita, que sería aquí al principio, ¿no? La 12 es verdadera y la 14 también verdadera. Los dos son verdaderos. Entonces, vamos a darle su respectivo... Ah, no, son falsas, ¿no? Entonces no coincide. Perdón, aquí son las respuestas falsas y como es verdadero, no coinciden, entonces simplemente se anula. Aquí solo tendríamos uno. Solo tendríamos uno nada más. Solo tendríamos un puntito. Listo. Y así de esta manera vamos a ir terminando el test. Bien, por desgracia, el tiempo siempre nos pisa. En la próxima clase vamos a terminar esta calificación que se está haciendo ahorita y vamos a ver los resultados. De todos modos, para que puedan, mejor dicho, aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer lo siguiente. A lo que hemos resuelto aquí, si quieren, sáquenle un screenshot y lo pueden resolver más cómodamente, ¿no? Ya con el guía relativo y leyendo las preguntas y entendiendo las respuestas. Así, la próxima clase ya nos dedicamos netamente a sacar el puntaje rapidito y obviamente graficarlo, que es la parte final, que es donde vamos a saber si son aptos o no. Hasta aquí, ¿preguntas?